Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 16 del ciclo 2018-2 tenemos un tema bastante importante, una disciplina filosófica que ha sido tocado mucho en exámenes de admisión, que es la axiología. Al igual que en los videos anteriores, este video se puede titular el video de práctica porque tiene como objeto resolver las preguntas de su boletín. Para que ustedes puedan seguirme de una manera más adecuada, les recomiendo que primero vean el video de teoría. Muy bien, enfrentémonos a las preguntas. Pregunta número 1. Sobre la tesis subjetivista y objetivista del valor, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, recordemos que las disciplinas filosóficas discuten problemas, puesto que la filosofía es una reflexión problemática. Hemos visto en cada disciplina filosófica ciertos problemas, en la gnoseología la posibilidad, la esencia, la verdad, en epistemología el criterio de la demarcación, el problema de la tecnología, en la filosofía política el debate, Charles Taylor, Nancy Fraser, reconocimiento, redistribución, y en ese mismo sentido, en la axiología vamos a discutir el problema de la fundamentación de los valores que se traduce en una pregunta. ¿El valor depende del sujeto o del objeto? Por ejemplo, podemos traducir este problema en la siguiente situación. Acá tengo un libro, un clásico además de la literatura, El Fausto de Goethe. La pregunta es, cuando yo leo este libro, estoy leyendo, y digo, esta es una muy buena novela, es una novela valiosa, una novela hermosa, muy bien escrita, muy bien escogido los pensamientos. La pregunta que se harían los axiólogos frente a, digamos, mi frase es, el valor de la novela El Fausto de Goethe, ¿es algo que Eleazar proyecta a la novela, o sea, el valor depende del sujeto, o es más bien que yo encuentro el valor en la novela, de modo tal que cualquier persona que lee esta novela dirá, esta es una novela valiosa, o sea, el valor está en el objeto. Entonces, esto que he dicho ya son las posturas, ¿no? Hay una postura que cree que el valor depende del sujeto, y por eso se llama subjetivismo. Tenemos otra postura que señala que el valor depende del objeto. Como dice eso, se llama objetivismo. Entonces acá podemos decir que es el sujeto el que, por eso la flecha la pongo del sujeto al objeto. El sujeto proyecta valor. En cambio, en el objetivismo, es el sujeto, más bien, el que capta el valor del objeto. Muy bien, entonces con estas ideas vayamos a la pregunta. Ítem 1. El fundamento del valor reside en los individuos. ¿Es una postura subjetivista? O sea, aquella persona que dice, bueno, el Fausto de Goethe es una buena novela y eso depende en realidad de la posición de Eleazar, porque Eleazar ha encontrado algo en sus páginas que se identifica personalmente con eso. Pero no toda persona diría que el Fausto de Goethe es una buena novela. Esa es una posición que cree que el sujeto está en mí. Yo estoy leyendo la novela y yo creo que es valiosa. O sea, yo proyecto el valor. Esa es una tesis subjetivista. Por eso, lo primero es verdadero. 2. La perspectiva posmoderna se funda en una concepción objetivista del valor. A ver, recordemos que el posmodernismo es relativista. Se funda en el relativismo. Y dice, por ejemplo, que los valores son relativos. ¿Eso qué quiere decir? Que para un posmoderno lo valioso depende del sujeto. Me dirijo el día de hoy a una galería de arte y veo un cuadro del artista plástico peruano
Polanco. Y digo que es un cuadro bello, pero luego va un chico y dice que es un cuadro feo. ¿Quién tiene el valor? Un posmoderno diría que ambos, porque lo valioso depende del sujeto. Entonces, en ese sentido, esto es falso, porque acá dice que el posmodernismo es objetivista, cree que los valores son universales o son objetivos. Muy bien, ítem 3. Si un valor tiene como criterio la utilidad, entonces es una postura objetivista. Recordemos que el subjetivismo, por ejemplo, se sostiene en, primero, el hedonismo, el valor depende del placer, el valor depende de la felicidad, eudemonismo, también en el valor depende de la utilidad, utilitarismo, y finalmente el valor depende de las emociones, emotivismo. Entonces, eso es también falso. El utilitarismo dice que el valor depende de lo que le genera utilidad al sujeto. En ese sentido, es partidario del subjetivismo. 4. ¿La filosofía platónica es marcadamente objetivista? Sí, acá está el idealismo. Vamos a ponerlo con el color amarillo. El idealismo objetivo está acá. Y acá también está, a la vez, el naturalismo. Entonces, eso es verdadero. Tenemos verdad, falsedad, falsedad, verdad. Por ende, la clave es la alternativa C. Pregunta número 2. Según Leonardo, no cabe duda de que las acciones realizadas por militares y civiles con miras a combatir el terrorismo fueron sumamente buenas y justas. Sin embargo, para su amigo Claudio, las acciones realizadas por militares y civiles fueron buenas y justas. ¿Qué característica del valor se encuentra sugerida en la frase anterior? Por ejemplo, tenemos las acciones realizadas por los militares para combatir el terrorismo. Para Leonardo, por ejemplo, estas acciones fueron sumamente buenas. O sea, muy buenas. En cambio, su amigo dice, bueno, fueron buenas, pero no sumamente buenas. ¿Cómo se llama, les pregunto ahora a ustedes, la característica del valor que señala la intensidad con la cual se presenta un valor? Por ejemplo, nos dirigimos al cine y un sujeto 1 dice, bueno, esa película me pareció buena. Y el amigo que acompañó a esa persona dice, no, a mí me pareció una muy buena película. La intensidad con la cual se manifiesta el valor se denomina en axiología gradualidad. Y por eso, esa es la clave. La alternativa C. Pregunta número 3. Con respecto a la perspectiva axiológica de Platón, ¿es correcto afirmar que, recordemos que estamos de nuevo, al igual que en la pregunta número 1, enmarcados en el problema de la fundamentación del valor? El valor depende del sujeto o del objeto. Profesor, después de cavilar bien, creo que depende del sujeto. Muy bien, usted es subjetivista. Subjetivismo. Pero si usted cree que depende del objeto, es objetivista. Depende el valor del objeto. Pero hay dos tipos de objetivismo. Primero está, por ejemplo, el naturalismo y luego está el idealismo objetivo. A ver, el idealismo objetivo. El idealismo objetivo considera que el valor reside en las ideas. Y recordemos que las ideas para Platón existen con independencia
del sujeto, ¿no? Por ejemplo, recordemos que para Platón existen dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas. En este mundo sensible existen muchas puertas, pero esas puertas existen en tanto participan, imitan la idea de puerta. En ese mismo sentido, yo en el mundo veo muchas cosas bellas, una película bella, veo un cuadro bello, leo una novela bella. Sin embargo, estas cosas bellas, diría Platón, existen en tanto participan de la idea de belleza. Pueden quemarse todos los cuadros bellos, pueden quemarse todas las novelas bellas, pueden quemarse todas las películas, desaparecer todas las películas que son bellas. Eso no implica que la idea de belleza va a desaparecer. La idea de belleza es objetiva, no depende de estas cosas bellas y por último no depende de nosotros. Esa es la perspectiva de Platón. Muy bien, entonces con esta suerte de recordar la filosofía de Platón en el plano axiológico, vamos a ver cuál es la clave. Alternativa A. ¿Asoció todos los valores con el mundo sensible o empírico? No, por el contrario, los valores para Platón son objetivos y como tales existen en el mundo de las ideas. No puede ser la alternativa A. B. ¿No? Alternativa B. Defendió el origen estrictamente humano de los valores. Para Platón los valores no dependen de los seres humanos. Si fuera así, sería un subjetivista. Y como sabemos es un objetivista. Tampoco es la B. C. Platón, C dice, consideró al filósofo como el creador de toda forma de valor. De nuevo, Platón no cree el mundo de las ideas, jóvenes, ni los valores. Estos existen con independencia de los seres humanos. Como hemos dicho, incluso toda la humanidad puede desaparecer. Muere el mundo de las ideas, desaparece el mundo de las ideas, no, porque el mundo de las ideas no necesita de este mundo. En cambio, nosotros sí necesitamos del mundo de las ideas. De nuevo, con el ejemplo que les puse, pueden desaparecer todas las puertas, todos los cuadros bellos. ¿Desaparece la idea de puerta? ¿Desaparece la idea de belleza? No, porque es independiente, objetivo. Por ende, tampoco es la C. D. ¿Representó una aceptación del planteamiento de los sofistas? Eso también es falso porque recordemos que para los sofistas el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo valioso depende del hombre. Si para una persona una película es valiosa, pues eso es verdad. Pero si para otra persona esa misma película es horrible, eso también es verdad. O sea, los sofistas estarían del lado más bien del subjetivismo. E. ¿Sostuvo una posición idealista objetiva con respecto a los valores? Esa es la clave. Pregunta número 4. Los juicios de ser, a diferencia de los juicios de valor, se caracterizan por... recordemos este tema, que de nuevo ya lo hemos visto con detalle en el video de teoría. Juicios de ser y juicios de valor. Los juicios de ser, dice en su manual, en su boletín, que afirman objetivamente lo que son las cosas en sí mismas. Vamos a traducir eso a lo siguiente. Son enunciados descriptivos. Son enunciados descriptivos. Muy bien. En cambio, los juicios de valor, de nuevo, dice en su separata de la semana número 16, que se presentan cuando calificamos las cosas, cuando valoramos, pero para que no suene redundante, cuando estimamos la realidad, ¿no? Por ejemplo, entro a un salón y digo lo siguiente, ¿no? La pizarra es blanca. Simplemente estoy describiendo la pizarra. Pero si digo, por ejemplo, la pizarra es útil, eso ya es un juicio de valor, porque me estoy poniendo a favor o en contra. Estoy desarrollando una preferencia. Por ejemplo, para mí, que soy profesor, una pizarra es útil. Pero quizás para un ingeniero de sistemas no sea útil una pizarra, sino más bien una laptop. Entonces, eso depende mucho de la persona, ¿no? Otro ejemplo.
cuando digo lo siguiente: los Beatles son una banda de rock que tienen 4 integrantes. Eso es un juicio de ser, porque simplemente estoy describiendo cuántos integrantes tienen los Beatles. En cambio, si yo digo, los Beatles es el mejor grupo de rock de la historia, eso ya es un juicio de valor, porque estoy desarrollando una preferencia. Por ejemplo, para mí puede ser que los Beatles sean el mejor grupo de rock, pero para mi papá es Led Zeppelin, para otro chico es The Doors, o sea, depende mucho de la persona. Y eso nos da otro criterio para este esquema. Podemos decir también que los juicios de ser son objetivos. Nadie va a discutir que la pizarra es blanca, pero la pizarra es útil, eso es subjetivo, porque precisamente es relativo. Entonces, en ese sentido vamos a ver cuál es la clave. Los juicios de ser, a diferencia de los juicios de valor, se caracterizan por juicios de ser, describir de manera objetiva la realidad. Bueno, sucede que es la primera clave que analizamos. Para Martín, entre todos los valores, el de la veracidad es el más importante como consecuencia de que sin él no serían posibles las relaciones interpersonales. Por el contrario, Julia sostiene que el valor fundamental es la utilidad, motivo por el cual no se puede descartar el uso de la mentira, ya que ésta muchas veces trae consigo grandes beneficios. Tenemos un debate que hace referencia a una característica del valor. Martín dice, bueno, yo creo que la veracidad es superior a la utilidad. O sea, si te preguntan algo, y por más que esto no sea útil en tu vida, siempre di la verdad. Muy bien, esa es la escala de valores que maneja Martín. Pero Julia dice, no, para mí está la utilidad encima de la veracidad. No sé, supongamos que Julia es una estudiante del 4º ciclo de la carrera de Economía y ve un trabajo, le interesa el trabajo y cuando va a la entrevista de trabajo le dicen, señorita, usted cumple con el perfil, pero tiene que ser alumna de 8º ciclo. Entonces, a Julia no le conviene decir la verdad. Conoce a una chica de último año de universidad, o sea, 9º o 10º ciclo, y le pide que saque su reporte de matrícula y cambia por algún programa en internet y pone su nombre, Julia Sánchez, supongamos que sea. Miente porque esa mentira le genera utilidad. Eso no haría, o no lo haría para nada Martín, porque para Martín está encima de la utilidad la veracidad, ¿no? Entonces, como tienen escalas de valores distintas, tienen también actitudes y elecciones distintas. Y esto nos lleva a un punto clave de la axiología. Uno puede pensar que la escala de valores que tenemos es una cuestión baladí, sin importancia. Sin embargo, nosotros elegimos en función a nuestra escala de valores. Pensemos lo siguiente. Supongamos que en mi escala de valores yo tenga lo saludable por encima de lo agradable. Pero sucede que otra persona tiene lo agradable por encima de lo saludable. Entonces, hoy día, en la noche, voy a tener hambre. Entonces, como yo tengo por encima lo saludable que lo agradable, por más que quiera comerme un combo Kentucky, voy a comer una ensalada de fruta, porque sé que es más saludable que un combo Kentucky, sobre todo en la noche, ¿no? Muy bien. Pero, en cambio, esta otra persona que tiene por encima de lo saludable, lo agradable, por más que sepa que es más saludable comer una ensalada de frutas, va a comer un combo Kentucky. Entonces, miren, a diferentes escalas de valores, eso se va a traducir en diferentes elecciones en nuestra vida. Eso se llama jerarquizar los valores, poner un valor sobre otro. En su manual dice, es la preferencia de un valor sobre otro valor. Y precisamente por eso tenemos que la clave de esta alternativa, o de esta pregunta, perdón, es la alternativa C. Pregunta número 6. Sobre las concepciones axiológicas del hedonismo y del utilitarismo, señale los valores de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, para situar este tema, de nuevo estamos en el problema de la fundamentación de los valores. La pregunta es, ¿de quién depende el valor? Del sujeto, profesor. Muy bien. Sería un subjetivismo. Perfecto. Pero el subjetivismo señala que el valor depende del placer. O sea,
aquello que le da placer al sujeto, eso será valioso. El representante, como sabemos, es Epicuro. Profesor, a mí me da placer bailar marinera, practico marinera. Entonces, si a ti te da placer bailar marinera, eso va a ser valioso para ti. Y lo valioso, de nuevo, es algo importante en nuestra vida, porque por más que estudies en la universidad, cuando ya se inserten al mundo laboral y trabajen, ustedes van a darse un tiempo para aquello que consideran valioso, bailar marinera. En cambio, si a mí no me gusta bailar y por ahí tengo una beca para bailar marinera, pues no tengo tiempo. En cambio, cuando algo es valioso para nosotros, lo hacemos, sacamos tiempo de donde sea. Entonces, me da placer bailar, entonces Epicuro diría, eso es valioso para ti. Pero si se dan cuenta, es subjetivista el hedonismo de Epicuro, porque lo valioso depende de persona en persona. Por ejemplo, supongamos que a uno de ustedes le guste bailar. Muy bien, por ejemplo, a mí no me gusta bailar, a mí me gusta leer. Entonces, a uno de ustedes dice, no, profesor, a mí me aburre leer. Entonces, lo valioso, lo placentero depende de la persona. Muy bien, pero tenemos también otra postura, que es el utilitarismo. El utilitarismo dice que el valor depende de lo útil. Lo que, claro, por ejemplo, profesor, le voy a decir la verdad, supongamos que me diga uno de ustedes. Sus clases son valiosas para mí porque me son útiles, ¿no? Piensen en ese ejemplo. Las clases de filosofía, del ciclo ordinario, virtual, son valiosas porque me son útiles. Me van a dar los materiales, los conocimientos para poder enfrentarme de manera satisfactoria a los exámenes de la pre. Pero profesor, el otro día vi ese video con mi primo que tiene 14 años, aún no piensa postular y no le parece útil su clase. Claro, no le parece útil, no le parece valiosa, porque para él no es útil. De nuevo estamos ante esta idea que lo valioso y lo útil depende de cada persona. No sé, para ciertas personas hacer deporte es útil, para otras no. Entonces, lo útil depende mucho de qué persona, ¿no? Entonces es subjetivista, ¿no? Muy bien. Entonces, el hedonismo y el utilitarismo son manifestaciones del subjetivismo. Bueno, acá está Jeremy Bentham. Y también John Stuart Mill. Muy bien, entonces vamos a ver la pregunta número 6. Sobre las concepciones axiológicas del hedonismo y del utilitarismo, señale los valores de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. Ambas perspectivas se encuentran enmarcadas dentro del subjetivismo, eso es verdad. Los dos creen que el valor depende del sujeto. El hedonismo, de lo que le da placer al sujeto, y el utilitarismo, de lo que le da utilidad al sujeto. Las dos concepciones descartan las emociones para fundar el valor sí, porque recordemos que hay una postura que se llama el emotivismo. El emotivismo considera que lo valioso depende de las emociones. 3. Para los hedonistas, ¿el placer es más valioso que la utilidad? Para ellos sí, no para un utilitarista, por ejemplo. El utilitarismo encuentra la felicidad en lo que es útil. Bueno, el utilitarismo señala que el placer, que lo útil es lo que nos da a las finales felicidad. Eso se llama el famoso principio de utilidad. Realice una acción con tal que le generes la mayor utilidad, el mayor placer, la mayor felicidad al mayor número de personas. Pero este ítem, desde luego que tiene que ver más con ética que con axiología, pero igual vamos a comprender la siguiente semana que eso es verdadero. Por ende tenemos que las 4 son verdaderas. Entonces, la alternativa 6, bueno, la pregunta 6 es la alternativa E. Pregunta número 7. Para John Stuart Mill, el valor de las acciones y de las cosas depende del grado de que se puede derivar de ellas. En cambio, Aristóteles asocia la temática axiológica con, entonces, de nuevo estamos en la fundamentación de los valores, pero ahora no están comparando el hedonismo con el utilitarismo, sino el utilitarismo con el eudemonismo. Estamos en el tema de la fundamentación de los valores, estamos suponiendo que alguien dice, bueno, la fundamentación de los valores es el sujeto, o sea, subjetivismo,
Pero tenemos que alguien dice que lo valioso, el valor, depende de la utilidad, de lo que le da utilidad al sujeto. En cambio, el eudemonismo, que proviene del griego eudaimonía, que es felicidad, va a considerar que el valor depende de lo que nos genera felicidad. Y claro, quizás adelantándome ya una pregunta que ustedes puedan formular, la interrogante necesaria en este punto es, profesor, ¿y en qué se distingue el placer de la felicidad? O sea, ¿cómo puedo distinguir la apuesta axiológica de Aristóteles con la de Epicuro? Por ejemplo, para Aristóteles hay muchas cosas que nos dan placer. Por ejemplo, hay personas que le da placer practicar deporte, leer libros. Pero la felicidad, como le entiende Aristóteles, es el sumo placer, el gran placer. ¿A mí me da placer practicar deporte? Bueno, pues sí. ¿Me da placer leer libros? Sí, pero estas dos cosas no me dan felicidad. Lo que me da felicidad, y a la mayoría de personas, además Aristóteles dice que la felicidad es algo que ocurre entre seres humanos. Un libro no me va a dar felicidad, ¿no? Entonces, lo que sí me da felicidad es pasar tiempo con mi familia, por ejemplo. Entonces, la felicidad es el placer más elevado que tú tienes. Es el sumo placer, el gran placer. A tal punto que tú puedes sacrificar, ¿no?, y dejar de hacer lo que te da placer por lo que te da felicidad. Profesor, me encanta bailar marinera, pero al igual que usted, creo que a mí me da felicidad pasar tiempo con mi familia. Entonces, dejo de practicar marinera porque voy a pasar tiempo con mi familia, porque eso me da felicidad. Lo otro simplemente me da placer, ¿no? Hay varios placeres y hay un placer en mayúsculas. Eso es la felicidad para Aristóteles, ¿no? Y de nuevo, los dos son subjetivista, porque la felicidad varía de persona en persona. Otro podría decir, profesor, a mí me da felicidad o me daría felicidad tener un carro. Muy bien, ¿no? A otras cosas más materiales, ¿no? Muy bien. Entonces, con esta explicación, volvamos a la pregunta 7. Para Stuart Mill, el valor de las acciones y de las cosas depende del grado de utilidad, ¿no? Para John Stuart Mill, el valor de las acciones y de las cosas depende del grado de utilidad que se pueda derivar de ellas. En cambio, pues tenemos dos posibles claves. En cambio, Aristóteles hace la temática axiológica con el placer, profesor. No, recuerden que el placer es epicuro, no se vayan a confundir. Aristóteles dice que el placer tiene que ver con la felicidad, por eso es un eudemonista. Entonces, la alternativa correcta es la D. Pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa un juicio de valor? Profesor, olvidé que era un juicio de valor. Recordemos que el juicio de valor es estimativo y el juicio de valor es descriptivo. Perdón, recordemos que el juicio... Pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa un juicio de valor? Profesor, olvidé que era un juicio de valor y cómo distinguirlo de un juicio de ser. El juicio de ser, recuerden jóvenes, es descriptivo. En cambio, el juicio de valor es estimativo. Eso quiere decir que el juicio de ser es objetivo, universal, en cambio el juicio de valor es subjetivo y relativo. Por ejemplo, cuando yo digo, los niños subieron rápidamente por las escaleras, la alternativa A es un juicio de ser, porque yo estoy describiendo simplemente, no estoy diciendo que está mal, que es probablemente lo que piensa un padre, ¿no? No tienes que subir rápido por las escaleras porque te puedes caer. Entonces no es un juicio de valor la alternativa. B. La libertad es un derecho intrínseco e inalienable. Por ejemplo, cuando digo que la libertad es un derecho intrínseco e inalienable, yo no estoy describiendo. Estoy tomando partido ya por una escuela de la política, el liberalismo, ¿no? Entonces podría ser la B. C. El fútbol es un deporte que se practica con un balón. ¿Acaso yo estoy diciendo, como dice la mayoría de jóvenes, varones, el fútbol es el mejor deporte? O como dicen algunas chicas, me aburre el fútbol, los hombres viven obsesionados con el fútbol. Eso sí es un juicio de valor, que es un gran deporte, que es el deporte más aburrido, ¿no? Pero así como está enunciado, no es un juicio de valor. Las paredes de las casas son de color amarillo. ¿Está describiendo o está valorando? Describiendo. ¿Cómo sería la alternativa de en clave de valoración, ¿no?
qué fea es esta casa que tiene paredes de color amarillo. Está valorando. O qué hermosa es esta casa que tiene paredes de color amarillo. Tampoco es la D. E. El hombre y los demás seres vivos son mortales. Yo estoy diciendo que está bien que sean mortales, que me da pena que sean mortales, que todos nazcan, crezcan y mueran. No, estoy describiendo. Entonces, la alternativa es la B. Ahí estoy valorando. Estoy poniendo a favor de la libertad. Muy bien, jóvenes, entonces hemos terminado esta semana 16 y he querido, ¿no?, espero haberlo logrado, de que ustedes se den cuenta que la valoración está en cada acto de nuestra vida. Cuando vamos al cine, elegimos algo, cuando decidimos qué, por ejemplo, carrera vamos a estudiar, también juegan juicios axiológicos. Profesor, yo quiero estudiar una carrera que me dé dinero. Muy bien, entonces en tu escala de valor están los valores económicos por arriba. Otro dice, no, profesor, en realidad yo quiero estudiar una carrera que si bien no está muy bien remunerada en el mercado, me apasiona, porque voy a encontrar la verdad. Valores teóricos, ¿no? La axiología está en nuestra vida cotidiana, en cada elección que hacemos. Nos vemos la siguiente semana.